La mañana en la agencia de publicidad de Mahoney Tate transcurría con el ritmo frenético de los grandes negocios. El señor Tate, siempre ambicioso, caminaba de un lado a otro mientras explicaba la importancia de la nueva cuenta que tenían entre manos. Frente a él, el señor Arcadius escuchaba con atención los planes para introducir los productos de Chef Romani en el mercado estadounidense. Larry Tate, con su habitual carisma, señalaba que aquello le daría una idea clara de cómo manejaban los productos de la marca en los mercados europeos, pero que ahora el verdadero reto era ver cómo invadían el mercado americano. Para Larry no se trataba de una batalla, sino de una invasión a la que todos se rendirían sin pelear, siempre y cuando se utilizara la propaganda apropiada, aunque Darren Stevens, con su sensatez característica, prefería llamar a aquellos simplemente comerciales. El señor Arcadius observaba a Darren, quien intentaba ponerse en el lugar de un americano común y corriente para entender el atractivo del producto. El análisis de Darren era sencillo pero profundo, pues al americano común le gusta mucho la comida italiana y la consume prácticamente todas las semanas. Larry, entusiasmado, aseguraba que en la agencia contaban con el personal y la imaginación necesaria para el éxito. Sin embargo, el señor Arcadius fue claro al decir que la impresión del señor Romani no se basaba tanto en la campaña como en la personalidad de quienes la ejecutaban. Sugirió que sería un toque de diplomacia muy especial si alguno de los presentes hablara el italiano. En un arrebato de confianza excesiva, Larry aseguró que Darren hablaba el idioma muy bien. Darren, sorprendido y un poco incómodo, trató de matizar diciendo que tal vez le faltaba un poco de fluidez, pero el señor Romani, impresionado, comenzó a hablarle con entusiasmo. Entre frases en francés y alemán, la reunión terminó de forma espléndida, dejando a Darren en un aprieto monumental. Una vez que los visitantes se marcharon, Darren le reclamó a Larry por haberlo puesto en esa situación, confesando que no sabía ni una sola palabra de italiano. Larry, con su pragmatismo financiero, le respondió que por $50,000 hablaría hasta ruso. A pesar de las protestas de Darren sobre su falta de facilidad para los idiomas, Larry le recordó que hasta los niños en Italia lo hablaban. El ultimátum fue claro: el padre blanco, como llamaban a la figura de autoridad en ese momento, estaba furioso y la cuenta de Chef Romani era demasiado importante. O Darren aprendía italiano o tendría que buscar otro trabajo. Al principio el joven publicista se sintió enojado, pero pronto transformó esa frustración en un reto personal. Se presentó en una escuela de idiomas y compró discos para estudiar por su cuenta. Samantha, su esposa, se sentía muy orgullosa de su dedicación. Ella intentó ofrecerle ayuda, pues sabía un poco de italiano, pero Darren, decidido a demostrar su capacidad de concentración, prefirió estudiar solo. El aprendizaje comenzó con el método del profesor Alfonso Martinelli, quien a través de los discos le enseñaba frases básicas y le asignaba un nombre italiano: Dino Estebanzo. Las lecciones pasaron de lo simple a lo romántico, enseñándole frases para conquistar a una linda muchacha en un café, algo que Darren repetía con esfuerzo pero con entusiasmo. Mientras tanto, en el hogar de los Stevens, la presencia de la madre de Samantha, Endora, añadía una capa de ironía a la situación. Endora no creía que Darren fuera capaz de aprender otra lengua y se burlaba de la idea de que Samantha estuviera atrapada en lo que ella llamaba un apestoso suburbio. Samantha, siempre defensora de su hogar y de su esposo, mantenía la fe en que Darren lograría su objetivo. Las lecciones en los discos continuaban, midiendo el progreso de Darren según su capacidad para contar números. Contar hasta 10 lo convertía en un estudiante superior, mientras que quedarse en el número 5 lo calificaba de forma poco halagadora. La noche avanzaba y Darren, bajo una extraña influencia de cansancio y determinación, comenzó a absorber el idioma de una manera casi mágica. Al despertar, no solo hablaba italiano, sino que parecía haber adoptado un acento y una gestualidad completamente distintos. Samantha se sorprendió al escucharlo decir frases perfectas sobre el aroma del café o el tiempo, pero pronto la sorpresa se convirtió en preocupación. Darren no podía dejar de hablar en italiano. Incluso cuando ella le pedía que hablara en su idioma materno, él parecía no comprenderla, respondiendo únicamente con expresiones italianas y una confusión genuina. La situación se complicó cuando Larry Tate llegó a la casa para llevar a Darren a la oficina. Samantha intentó ocultar lo que pasaba, pero Darren apareció hablando con una fluidez tal que Larry quedó impresionado, creyendo que su socio era un genio de la actuación. Samantha intentó explicar que Darren estaba en un estado de inmersión total, una técnica donde ya no podía pensar ni hablar en otro idioma que no fuera el italiano.
Larry, aunque desconcertado, decidió seguirle la corriente pensando que era una estrategia brillante para impresionar al señor Romani en la reunión de las 3 de la tarde. En la oficina, el encuentro con el señor Romani fue un torbellino de malentendidos culturales. Darren, actuando completamente como un italiano, cuestionó la procedencia del señor Romani, quien en realidad había nacido en los Estados Unidos. La situación se volvió tensa cuando Romani se sintió ofendido, pensando que Darren se burlaba de él al fingir un acento y un idioma que no le correspondían. La tensión subió de tono hasta que Samantha, con la intervención de su madre, logró que el hechizo de inmersión desapareciera justo a tiempo. Darren, recuperando su capacidad de hablar inglés, tuvo que usar todo su ingenio para salvar la cuenta. Explicó al señor Romani que su comportamiento no era una burla, sino una demostración del riesgo de vender productos de forma provinciana. Argumentó que aunque la comida fuera italiana, el acento de la campaña debía ser puramente americano para conectar con el consumidor local. El señor Romani, tras un momento de reflexión, quedó convencido por la lógica de Darren y aceptó hacer negocios con la firma, celebrando la brillantez de la estrategia. Finalmente la paz volvió a la vida de los Stevens, aunque con una nueva anécdota para el recuerdo. Larry Tate consideró a Darren un genio, sin entender nunca la verdadera naturaleza mágica de lo ocurrido. El éxito de la campaña del chef Romani se convirtió en un hecho, transformando la marca en algo tan americano como el pastel de manzana, mientras Darren y Samantha compartían la satisfacción de haber superado un reto que comenzó con un simple disco de idiomas y terminó uniendo dos mundos a través de la comprensión y el amor.